cofradía, y al igual que las personas, son también hijas de su tiempo. Eso hace que cuando la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, Nuestra Señora de las Siete Palabras, se planteó los testimonios que debían de quedar de las conmemoraciones de su fundación, de sus primeros estatutos, se planteará el que una parte quedara con el poder de la letra impresa, pero que otra parte quedara con algo que es muy de nuestro tiempo, la imagen. San Francisco de Asís nace en la ciudad italiana de Asís en 1182, en el seno de una familia acomodada. Su padre era un rico comerciante que lo deshereda debido a las generosas limosnas que Francisco entregaba a los pobres. Su vida se fundamenta en las bienaventuranzas, como única fórmula para hallar la felicidad, buscando alcanzar un corazón puro para llegar a Dios, sembrando la paz y desposándose con la pobreza. En 1209 se le adhieren otros discípulos con los que funda la Orden de Hermanos Menores, aprobada por el Papa Inocencio III. En 1212, bajo su dirección, Clara de Asís funda las Damas Pobres. 10 años más tarde surge la Orden Tercera de Penitencia para seglares. Haciendo misión, recorre Italia, Francia y España, llegando a África y de aquí a Tierra Santa. A su regreso, es desplazado en el gobierno de la Orden por renovadores, que consideran exagerada la dureza y rigidez en la observancia de la pobreza. Pero él, en su retiro, se identifica con Cristo hasta la impresión de las llagas, hasta la hermandad misma con el hermano Sol, el hermano Lobo y la hermana Muerte, puerta de la vida. Su fallecimiento tuvo lugar en 1226. El Real Convento de San Francisco de Asís, donde tendría su casa natalicia, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, abrió sus puertas en 1354. Cuando Fernando III se posesionó de la ciudad de Jaén en la primavera de 1246, utilizó como morada unas casas de recreo sitas a extramuros de la ciudad, a pocos pasos de la Puerta de Santa María. Durante los 8 meses en que el santo rey don Fernando residió en Jaén, mejoró aquella posesión dotándola de una capilla propia y acrecentando sus huertos y jardines. Estas casas permanecieron en poder de la corona hasta que en 12 de enero de 1354 el rey don Pedro I, por carta real otorgada en los Reales Alcázares de Sevilla, hizo donación de ellas a los padres claustrales de San Francisco de Asís para que en ellas fundaran iglesia y convento, con la expresa condición
de que había de respetar la capilla que allí levantó el rey don Fernando. El convento, que inicialmente eran unas casas reales que habitó el propio rey Fernando III el Santo, poco a poco se va transformando en un gran complejo que constaba fundamentalmente de tres unidades. Por un lado estaba la iglesia, por otro lo que era propiamente la zona monacal del convento y luego una gran extensión de jardines, de huertas, que ocupaba pues una manzana que llegaría hasta lo que hoy son las lindes de la actual calle Espartería. La iglesia, que se fue construyendo a lo largo del tiempo, poco a poco, por el apoyo de familias nobles y de algunas cofradías, tuvo la suerte de que en su cabecera también pusiera mano el genial Andrés de Vandermeer. Consolidada la fundación el 9 de febrero de 1524 por disposición del general de la Orden Franciscana, el monasterio se entregó a los padres observantes. Con el apoyo de los obispos y la nobleza local, el convento franciscano se engrandeció poco a poco, llegando a convertirse en uno de los más notables de la ciudad. La primitiva capilla acabó convertida en una amplia iglesia en la que distintos patronatos y cofradías fueron adecuando las suyas propias. La vida religiosa, ajustada al carisma franciscano, llevó aparejada una intensa actividad intelectual, abriendo cátedras de teología y sagrada escritura, así como escuelas de humanidades y primeras letras que eran muy concurridas. En esta iglesia de San Francisco es donde en 1541 se va a fundar la primera cofradía de Pasión, la de la Santa Veracruz, y luego van a ir apareciendo una serie de cofradías. De las de Pasión quizás la más notable sea la cofradía de la Soledad, que viene procedente del convento de la Coronada, y sobre todo muchas cofradías de gloria, aquellas cofradías de nómina cerrada, de pocos hermanos, que fundamentalmente pues tenían una función específicamente benéfica para ayudar a su hermano en los momentos de enfermedad y sobre todo en la etapa final de la vida, en momentos de invalidez o de muerte, en los que no solamente preparaban al cofrade para el encuentro con el Señor, sino que también pues procuraban ayudar a la situación que inevitablemente se producía de desamparo en la familia. Eso es lo que hace que se creen muchas de estas cofradías de gloria, entre ellas la de Cristo de la Expiración, en el convento de San Francisco. Cerrado durante la Guerra de la Independencia, en la que fue cuartel y hospital, volvió a reabrirse en 1814, pero la desamortización de Mendizábal lo cerró en 1836. Las dependencias conventuales fueron convertidas en oficinas de Hacienda. La Capilla de la Soledad se permutó para transformarla en pescadería. El huerto se convertiría en mercado de abastos. Con todo, en 1862 aún era visible su severa torre alzada sobre los tejados. El convento se desmantela hasta que a mediados del siglo XIX, desoyendo las voces de la Comisión Provincial de Monumentos y de incluso algunos beneméritos jiennenses que quisieron poner dinero de su peculio particular para conservar al menos la iglesia, el convento se demuele. Sobre el solar del convento se comenzó a levantar un palacio para la Diputación Provincial. Ocupaba la cátedra de Pedro el Papa Clemente XIII, quien empleó su pontificado en la defensa de los jesuitas y proclamó la Inmaculada Concepción como patrona de España el 25 de diciembre de 1760, mediante la bula Quantum Ornament.
El año de 1761, que coincide con el año fundacional de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, el reinado de Carlos III apenas había comenzado 2 años antes, en 1759. Nos encontramos con un periodo en el que España la situación era entre la tradición y el cambio, es decir, entre la innovación de las ideas ilustradas que ya habían comenzado a finales del reinado de Fernando VI, que ahora se van a implantar durante el reinado de Carlos III, y por otra parte toda una serie todavía de ideas que perduraban del siglo XVII y que aún se mantienen con fuerza a lo largo del siglo XVIII. No es muy distinta la situación que nos vamos a encontrar respecto a la que nos encontramos en el resto de la península y de la monarquía hispánica, con la que nos encontramos tanto en el reino de Jaén como en la ciudad de Jaén, que por entonces era la capital del reino. Era obispo de la diócesis de Jaén Fray Benito Marín, monje benedictino, que había sido obispo de Barbastro. Cortó de raíz muchos abusos, seleccionó meticulosamente el clero parroquial, impuso en la curia episcopal una rigurosa austeridad e inspiró por toda la diócesis una frenética actividad en orden a adecuar el interior de los templos a los gustos del barroco y a compaginar su esplendor artístico con la reforma litúrgica. A él se debió la transformación de la iglesia de San Ildefonso en un majestuoso santuario mariano, con aires de colegiata o pequeña catedral, la completa renovación interior de la iglesia de San Andrés o la ampliación-remodelación del Palacio Episcopal, así como la adecuación en la mayoría de las iglesias de espacios específicos para el coro. Jaén era una ciudad de reducidas dimensiones, en torno a lo que hoy serían 25.000 habitantes. Era una ciudad que contaba con 9 parroquias y así con un número bastante notable de conventos, 8 conventos masculinos y 7 conventos femeninos, que agrupaban en torno en total a cerca de 600 religiosos, unos 330 en cuanto a los conventos masculinos se refiere, en torno a los 297 religiosas en cuanto a los conventos femeninos se refiere. En realidad, toda una serie de órdenes religiosas que se habían establecido en la ciudad desde finales de la Edad Media, sobre todo en los últimos años de la conquista con el Reino de Granada, y que habían perdurado durante el siglo XVI. En el siglo XVII se sumaron algunos establecimientos como el Convento de las Bernardas o el Colegio de la Compañía de Jesús, abierto en 1611, y a partir de ahí hasta el siglo XVIII se mantienen todas las órdenes religiosas que perduraban desde siglos anteriores. La ciudad estaba gobernada por el corregidor caballero de Santiago, don Vicente Caballero y Llanes Enríquez de Quiñones. Abundaban las obras pías y casas benéficas, todas de inspiración y administración religiosa. Jaén contaba con una serie de instituciones educativas significativas, sobre todo las más importantes eran en aquellos momentos las escuelas y las de mayor de nombre, las escuelas de la Santa Capilla de San Andrés, a la que se unía sobre todo la enseñanza que se impartía tanto en los conventos franciscanos como en el convento de Santo Domingo, y junto a ello el peso que tenían las escuelas del Colegio de San Eufrasio y de la Compañía de Jesús, junto a otras entidades como podía ser el Colegio del Santísimo Sacramento unido a la Catedral, o también el Seminario Menor de Jaén, al que se uniría igualmente el Seminario Mayor establecido en Baeza. La estructura social del Jaén de aquellos tiempos era el típico dentro de una sociedad estamental del antiguo régimen, es decir, una sociedad estratificada con grupos de habitantes privilegiados, es decir, que no pagaban impuestos, que tenían una serie de privilegios desde el origen, formado por el clero y por la nobleza, y por otra parte el sector no privilegiado, el estado llano, obligado a pagar impuestos, que era el grupo obviamente más numeroso. Dentro de lo que sería el estamento privilegiado, el sector del clero ocupaba un puesto principal, no solo por los religiosos que integraban las distintas congregaciones establecidas en la ciudad, sino por otra parte había que contabilizar también este número a un nutrido cabildo eclesiástico que tenía 2 sedes, estaba distribuido entre la sede de Jaén y la sede de Baeza, a lo que se unían un sinnúmero de capellanes, un sinnúmero de párrocos de las distintas parroquias que integraban la ciudad.
En el sector no privilegiado, pero con una óptima posición económica, se encontraban médicos, cirujanos y boticarios. Además, abogados, procuradores, escribanos y notarios. Solo un maestro de gramática. Pintores como Francisco Pancorbo, plateros, entre los que sobresalían los del linaje Guzmán, y un batidor de oro. Entre los artesanos destacaba el maestro escultor José de Medina. En el año de 1761, un grupo de fieles afectos al convento franciscano encabezados por la familia Guerrero deciden crear una hermandad que se pondría bajo título y advocación del Santísimo Cristo de la Expiración. Como ya hemos apuntado, aunque en el siglo XVIII no corren precisamente muy buenos tiempos para la creación de cofradías, sin embargo se advierte la proliferación, en el caso concreto de Jaén, de muchas pequeñas cofradías, de lo que hoy llamaríamos cofradías de gloria, que como hemos advertido, pues tienen una finalidad esencialmente social, es decir, el carácter benéfico social y de previsión se antepone en cierta manera al carácter específicamente religioso de este tipo de agrupación. Como era usual en aquel tiempo, la cofradía nace con fines esencialmente benéfico-asistenciales para costear el entierro de los cofrades y aplicar sufragios por sus almas. De ahí que, a semejanza de las muchas cofradías de gloria existentes en Jaén, la hermandad se plantee como de nómina cerrada, es decir, de escaso número de cofrades y con marcado sentido familiar. Eso hace que se creen ese tipo de pequeñas cofradías en torno a una imagen venerada en la parroquia, en el convento o en el barrio. Son cofradías de una nómina de hermanos muy reducidos, que generalmente para justificar ese número reducido, pues aluden a algún episodio evangélico. El número de cofrades se fija en 72 para rememorar las espinas que, según piadosa tradición, tenía la corona infamante que la soldadesca impuso a Jesús tras la flagelación. También se admitían hasta 12 hermanas en memoria de los 12 apóstoles. Fundamentalmente, ese tipo de objetivos que querían las cofradías, pues se marcaba por un lado en el aspecto religioso, en preparar a su hermano a la hora de la muerte para que recibieran los sacramentos y que una vez fallecidos tuvieran un entierro digno, un entierro cristiano, y luego posteriormente se aplicaran sufragios por su alma. En ese momento en que la doctrina de las postrimerías, la devoción a las benditas ánimas del purgatorio está muy presente en la sociedad, y entonces pues todas las personas procuraban con la debida antelación el buscarse para su hora final pues a salvaguarda de que luego se aplicara el mayor número de sufragios por su alma. Para hacer visible su carácter corporativo, se fija para el segundo domingo de mayo la fiesta principal, con misa solemne, procesión, fuegos de artificio y el consabido refresco con que el congregado mayor obsequiaba a los hermanos. Fray Pedro Guerrero Gámez, hábil maestro calígrafo, escribió los estatutos y reglas por las que se regiría la cofradía, reglas que hasta el 29 de febrero de 1772 no serían sometidas a la aprobación por el obispo don Antonio Gómez de la Torre. Para regular amistosamente las relaciones de la cofradía con la comunidad franciscana y dejar en claro los respectivos deberes y derechos, el 11 de junio de 1762, y ante el escribano público don Juan Gabriel de Bonilla, se estipuló la correspondiente escritura de concordia. La cofradía habilitó para su uso la antigua capilla de San Diego, una de las que resaltaban en el testero frontal del templo. Durante el último cuarto del siglo XVIII, la hermandad llevó una vida devota, activa y sin salidas de tono.
cumplió anualmente con sus obligaciones espirituales y benéficas. Asumió discretamente el carisma franciscano, inició la creación de su propio patrimonio y se hizo presente, junto al resto de cofradías y hermandades, en múltiples acontecimientos, consiguiendo salir indemne del decreto de extinción de cofradías propuesto por el conde de Aranda. Luego, la Guerra de la Independencia y la exclaustración de Mendizábal acabaron con la cofradía. Aunque en el convento de San Francisco ya existía un Santo Cristo de la Expiración vinculado a la capellanía fundada por la familia Orbaneja a principios del siglo XVIII, la hermandad se propuso desde su constitución adquirir una imagen propia para así evitar posibles dependencias y enojos. Y al efecto encargó a un experto imaginero la talla del prodigioso Cristo crucificado ante el que tantas generaciones de jiennenses se han postrado. No sabemos con prueba documental qué gubia talló tan excelsa imagen. De ahí el que durante años se adjudicara su autoría, a veces sin el mínimo rigor, a escultores tan significativos como Martínez Montañés, Ruiz Gijón o Risueño. Sin embargo, gracias al análisis estilístico que, a partir de 1962, hicieron el imaginero sevillano don Juan Abascal y el recordado investigador y cofrade don Rafael Ortega Sagrista, se ha impuesto razonadamente la hipótesis de que el Cristo de la Expiración salió de las manos del gran José de Medina. La minuciosa comparación de sus rasgos, técnica y detalles con otras obras documentadas de José de Medina nos lleva indefectiblemente a su taller. Rafael Ortega Sagrista, que tanto trabajó por historiar la cofradía, empezó a cimentar la hipótesis de que la imagen podía proceder del taller de un escultor hasta entonces prácticamente olvidado, José de Medina, un escultor de origen malagueño, pero afincado desde muy joven en Jaén, del que últimamente se está haciendo muchos estudios y entonces se está revalorizando su vida y su obra, porque fue un escultor que no solamente trabajó para la ciudad de Jaén, sino que tuvo una gran proyección tanto en la provincia de Córdoba como en las provincias de Sevilla y de Málaga, donde hay mucha obra dispersa, una suya y otra procedente de la gran escuela de escultores que supo crear José de Medina. José de Medina y Monzón, que unas veces firmó como José de Medina y Anaya, José de Medina Anaya Vélez, José de Medina y Flores, o simplemente José de Medina, había nacido en la villa malagueña de Alhaurín el Grande el 2 de agosto de 1709. De allí pasó, cuando tenía tan solo un par de años, a la villa de Mijas, donde su padre ejerció como escribano. Hacia 1723, cumplidos los 14 años, se trasladó a Málaga, al amparo de su tío materno, el presbítero don Antonio Monzón, para iniciarse en el noble arte de la escultura, quizás influenciado por su tío Agustín de Medina Flores, diestro escultor que trabajó en Granada y en la Baja Andalucía, sobre todo en Jerez. En Málaga, José de Medina debió formarse en el taller de los Zayas, unos escultores oriundos de Úbeda, seguidores del gran Pedro de Mena. En 1729, culminada su primera etapa formativa,
José de Medina se traslada a Jaén, pues a la sazón se había iniciado la obra del coro catedralicio para la que hacían falta buenos oficiales. En la catedral, con un sueldo diario de 6,5 reales, José de Medina empieza a ganar merecido prestigio a la vez que perfecciona su habilidad profesional. Plenamente integrado en la sociedad local, el 14 de mayo de 1730 contrae matrimonio en la parroquia de San Lorenzo con Juana Feliciana Moreno. Es así como se integra definitivamente en Jaén, ciudad que hace plenamente suya. José de Medina, que vivió la mayor parte de su vida en el entorno del barrio de San Bartolomé, fue un escultor que supo marcar un estilo propio que luego se va a proyectar sobre una escuela bastante amplia, en la cual 2 de sus hijos, sobre todo uno de ellos que es el más conocido en Jaén, Mateo de Medina, pues van a continuar su obra. Abre casa en el entorno de las calles Aldana y Cambil y forma una familia numerosa. Su taller empieza a recibir encargos de muy diversos lugares. José de Medina se especializará como imaginero y, con esa condición, colaborará con grandes retablistas como Francisco Calvo y la dinastía de los Primo, ocupándose de la talla de la imaginería que había de engrandecer la arquitectura barroca del retablo. En Jaén tallará la imagen de la Dolorosa de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, las imágenes que engrandecen el retablo mayor de la iglesia de San Andrés, la imaginería del retablo del Descenso y sus colaterales en San Ildefonso, las imágenes de varios de los retablos catedralicios, entre ellas la de San José. En Lucena dará vida a los evangelistas en la capilla del Santísimo, en la iglesia de San Mateo. En Antequera dejará justo renombre tallando la Virgen de Monteagudo, la imaginería del retablo mayor de los Carmelitas Calzados y la imagen de San Agustín del convento de la Madre de Dios. En Estepa también dejó muestras de su buen hacer como imaginero. Para Mengíbar hará un bellísimo Señor en la columna, y en Málaga dejará muestras de su arte en el convento de la Merced y en la popular parroquia de los Martiricos. En 1773 tuvo el honor de ser designado académico de mérito por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Rodeado de bien ganado prestigio, el 21 de abril de 1783 fallecía en su casa de la calle Cambil, siendo sepultado en la cercana parroquia de Santiago, en la capilla de Nuestra Señora del Sagrario. Con el tiempo, el rastro de José de Medina se está recuperando por los investigadores y poco a poco, sobre su vida y su obra, se están proyectando nuevas luces que acabarán por darnos a conocer la auténtica valía de este imaginero, que ya en su día los carmelitas de Antequera no dudaron en calificar como el más célebre escultor que en estas Andalucías se ha reconocido. La comparación estilística que se hace entre ciertos rasgos del Cristo de la Expiración, de la talla del Cristo de la Expiración, con otra obra plenamente documentada de José de Medina, es la que nos hace sospechar con bastante certeza, las atribuciones siempre son arriesgadas, que el autor de la imagen del Cristo de la Expiración es precisamente José de Medina. Entonces, es una hipótesis sobre la que se sigue profundizando, pero que, como digo, tiene bastante fundamento y de la que nos podemos sentir pues orgullosos, porque sin duda, si efectivamente fue José de Medina el que talló el Cristo de la Expiración, debió de ser su obra cumbre. De ahí que, para nosotros, es un legítimo orgullo esa fundada atribución de la imagen del Señor de la Expiración a la gubia de este excepcional escultor.
Cuando analizamos las relaciones de la Cofradía del Cristo de la Expiración con el Real Convento de San Francisco, hay un documento descubierto en época ya contemporánea que para nosotros pues tiene un gran valor. Se trata de la concordia que firman los primeros cofrades con la comunidad franciscana. Era muy común, a partir de la proliferación de cofradías en los siglos XVI y XVII, que la mayoría de ellas se establecieran en conventos de religiosos. De acuerdo con el carisma de cada orden, se van fundando cofradías, sobre todo en lo que respecta a las cofradías pasionistas. Así, por ejemplo, los dominicos instauran la devoción hacia Cinco Llagas, los padres descalzos, carmelitas descalzos, son los que introducen genéricamente por todos los pueblos andaluces la devoción a Jesús Nazareno. Los padres calzados establecen la devoción al Santo Sepulcro y a la Transfiguración y Soledad de la Madre de Dios. Los trinitarios a la Santa Cena. Es decir, cada carisma religioso pues se proyecta en una cofradía para de esa manera atraer devotos a esas comunidades religiosas. Eso pues da origen a que estas comunidades religiosas faciliten dentro de sus templos pues un espacio más o menos adecuado para que las cofradías instalen sus capillas e incluso algunas dependencias para que realicen sus actividades, lo que hoy llamaríamos pues, las casas de hermandad o la fabricaría. Ese intenso contacto entre las cofradías y la orden religiosa, pues lógicamente motivaba, en muchas ocasiones fricciones, roces, disgustos, fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque casi siempre se establecían litigios en torno a quién era el propietario de la imagen. Si el propietario de la imagen era la cofradía que lo había encargado, la talla al escultor, o por el contrario, el propietario de la imagen pues era la comunidad religiosa a la que la cofradía había entregado, había ofrecido para su culto esa imagen. Y por otro lado estaban también los intereses puramente pecuniarios y materiales de las limosnas. Las cofradías recogían bastantes limosnas, sobre todo en lo que respecta a la celebración de sufragios por sus hermanos, de misas de ánimas, como se les llamaba entonces, y eso lógicamente suscitaba unos intereses económicos en los que unas veces las cofradías y otras veces la comunidad religiosa correspondiente pues querían tener la mayor parte, y eso es lo que motivaba pues muchas veces choques que en algunas ocasiones fueron incluso pues unos choques que escandalizaban a la sociedad de la época, causaban en otras ocasiones pues serios desplantes, muy frecuente que la procesión salga de un determinado convento y sin que lo esperen los religiosos, los frailes de ese convento, pues a la hora del regreso de la procesión se encamina a otro convento totalmente distinto y se recoge en él, indicando de esa manera que ya no quiere saber nada con la orden que los había acogido inicialmente y que se acogen a la hospitalidad de otra orden con la que habían tenido unas negociaciones más o menos ocultas, más o menos secretas. Entonces, para evitar este tipo de conflictos, pues se hizo una norma común, el que las comunidades religiosas exigieran a las cofradías, o bien a las nuevas cofradías que se establecieran en sus conventos, o bien a las que ya estaban establecidas para regularizar su situación, exigieran la firma ante un escribano público, ante un notario, de una concordia. Una concordia era un documento notarial en el que se estipulaba con más o menos detalle, generalmente con mucha minuciosidad, cuáles eran las obligaciones respectivas que para tener una convivencia fructífera y pacífica tenían que tener los religiosos y la cofradía.
La investigadora María Luz Uliarte de Galera Andreu halló en el protocolo de don Juan Gabriel de Bonilla escritura de concordia entre el convento de San Francisco de Jaén y la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, fechada en 11 de junio de 1762. Hallándose presentes en el convento los muy reverendos padres Fray Pedro Ximénez Borrego, guardián del mismo, y los religiosos de consulta en nombre de los demás religiosos del convento y los hermanos fundadores de la Congregación del Santísimo Cristo de la Expiración, estos dijeron haber constituido la hermandad y costeado una imagen del Santísimo Cristo de la Expiración con una estatura de 2 varas y 2 dedos, de simetría o proporción cenceña, de rostro aguileño elevado al cielo, labios cárdenos y despegados, el color claro y rojo, matizado el cuerpo con gotas de sangre y los ojos abiertos. La cruz era de 4 varas, de color esmeralda, de tronco redondo con nudos desgarrados imitando al sol en el color. Y para que en todo tiempo constase que dicha sagrada imagen, con su corona de juncos de plata, potencias y la cruz verde, era propiedad de dicha hermandad y que se había colocado en la iglesia del convento de San Francisco, en su capilla querían otorgar escritura de concordia para excusar en el futuro diferencias y pleitos entre la comunidad de religiosos y la hermandad. Del hallazgo de la anterior escritura, Ortega Sagrista concluye: la imagen que los congregados depositaron en San Francisco es completamente distinta a la que figuraba en el convento, con igual advocación, en el retablo hecho 50 años antes por don Juan Luis de Orbaneja. La imagen que se describe en la escritura de concordia es la misma que ahora se halla en la parroquia de San Bartolomé, coincidiendo exactamente sus rasgos y las medidas indicadas en ella. Como la imagen había sido costeada por la congregación, fundada en 1761, no podía haberse realizado con anterioridad a esa fecha. Dada la calidad de la imagen, esta debía deberse a un escultor consagrado y de la mayor competencia. Joseph de Medina Anaya se estableció en Jaén en 1729 hasta su muerte ocurrida en 1783. Su obra guarda los rasgos que se observan en el Santísimo Cristo. Los momentos de agitación política y social que siguieron a la campaña contra la Francia revolucionaria, la caída del todopoderoso Godoy y la proclamación de Fernando VII afectaron al convento de San Francisco, en una de cuyas celdas dieron en reunirse los dirigentes más significativos de la ciudad, encabezados por don Fernando María del Prado y algunos padres franciscanos. De ahí que al producirse el levantamiento del 2 de mayo de 1808, muchos ojos se fijaran en el convento, que hubo de sufrir las tristes vicisitudes de las invasiones del ejército francés que ensangrentaron Jaén los días 20 y 21 de junio de 1808, y luego el 1, 2 y 3 de julio, en que los templos fueron saqueados y profanados. Aunque durante aquellos aciagos días los franciscanos ofrecieron su casa para instalar un provisional hospital militar, el culto continuó en la iglesia. Si bien las cofradías en ella radicadas cesaron en su actividad, pues muchos de sus dirigentes se habían incorporado a la lucha contra el francés y sus arcas habían quedado exhaustas debido a las suscripciones patrióticas y a las excesivas cargas fiscales. Luego,
cuando el 23 de enero de 1810 los franceses entraron en Jaén y procedieron a implantar el nuevo modelo de Estado propuesto por el rey intruso José I, una de sus principales y primeras iniciativas fue poner en práctica el decreto de extinción de conventos. El convento de San Francisco fue suprimido y convertido en cuartel y oficinas de Hacienda, los religiosos expulsados y la iglesia desmantelada. Manos piadosas descolgaron el Cristo de la Expiración de su retablo y lo llevaron a la parroquia de San Ildefonso, donde, sin otro culto que el que le ofrecían sus devotos, permaneció hasta el fin del año 1813, en que, libre Jaén del yugo francés y reabierto el convento de San Francisco, retornó a su casa, pero ya sin el cuidado de su cofradía, que había quedado casi extinguida por los avatares de la guerra. El inicio de la llamada guerra carlista en el norte y la continua lucha cainita y partidista, progresistas contra conservadores, realistas contra liberales, que va a saludar los años primeros del reinado de doña Isabel II, hacen aflorar el odio popular contra el clero y especialmente contra los frailes. Este odio, habitualmente inoculado en las clases populares, haciéndoles creer que los frailes eran los causantes de la mortífera epidemia colérica o que envenenaban las fuentes en Madrid, motivó episodios tan penosos como la dramática matanza de frailes y vida en los conventos madrileños, que tuvo especial repercusión entre los franciscanos del insigne convento de San Francisco el Grande. Tras ese bochornoso episodio, los dirigentes estatales propusieron un remedio que consideraron infalible para sanear la hacienda pública y conseguir financiación para la interminable campaña del norte contra los carlistas: cerrar los conventos, incautar sus propiedades y sacar a subasta pública sus bienes. Fue la memorable desamortización de Mendizábal, y así llamada en razón al ministro Álvarez de Mendizábal, su principal inspirador y ejecutor. En Jaén, uno tras otro, a lo largo del año 1835, se fueron cerrando los conventos e incautando sus bienes. Aunque los legisladores permitieron que el obispado retirase de los templos conventuales algunas imágenes y enseres para reutilizarlas en templos e iglesias desfavorecidas de Ajuar. El 13 de febrero de 1836, los comisionados don José Camacho y don Bernardo Soria hacen inventario de cuanto contenía la iglesia de San Francisco. Poco quedaba ya en la capilla del Santo Cristo de la Expiración, aunque afortunadamente su prodigiosa imagen fue respetuosamente descolgada de su retablo, llevándola a la parroquia de San Bartolomé, donde se le dispuso un modesto altar junto a la puerta de la sacristía. El convento de San Francisco se adjudicó a la Diputación Provincial para que instalase sus oficinas. Poco a poco, sus nobles dependencias se fueron demoliendo o desfigurando y finalmente, en 1867, se procedió a su demolición para levantar sobre su solar un pretencioso palacio provincial. Acabó así la fecunda historia de esta casa religiosa, donde el Santo Cristo de la Expiración y su cofradía habían tenido origen y raíz. Un periodo de silencio, un periodo de ostracismo, en el cual afortunadamente la imagen del Cristo de la Expiración encuentra acogida en la iglesia parroquial de San Bartolomé. En San Bartolomé, el Cristo de la Expiración quedó un tanto olvidado. Su cofradía no volvió a reactivarse y tan solo la devoción de un puñado de fieles consiguió que tan bello crucificado continuara siendo un referente para la piedad popular.
Con la mejor de las intenciones, algunas feligresas cubrieron la desnudez de la imagen con un amplio y cumplido faldellín bordado al gusto romántico y adornaron su noble cabeza expirante con un frondoso pelucón. Con tales aditamentos, la belleza escultórica de la imagen quedó tan oculta como su antigua y franciscana historia. Y así va a permanecer en un altar lateral de la parroquia durante muchísimos años, hasta que por la parroquia pues pasa accidentalmente un clérigo sevillano que vino a Jaén, que fue profesor del seminario y tenía una cierta relación amistosa con el obispo de la época, que le encarga que se haga cargo de la parroquia de San Bartolomé, no en calidad de párroco, sino en calidad de regente. Don Bartolomé Romero Gago, quien pese al disgusto que ocasionó en las beatas que frecuentaban la parroquia, mandó despojar al Cristo de sus pueblerinos añadidos para que la escultura mostrara su original y exclusiva belleza. Ese decidido gesto hizo reverdecer la devoción al Cristo de la Expiración, que poco a poco fue saliendo de la niebla y silencio al que le había condenado la desamortización. El incremento de la devoción determinó que un grupo de feligreses encabezados por el párroco don Eufrasio López Jimena decidieran el miércoles de Septuagésima, 1 de febrero de 1888, asociarse para crear una hermandad pasionista bajo advocación del Santísimo Cristo de la Expiración, actualizara el mensaje de las 7 palabras y rememorase cada año a las 3 de la tarde del Viernes Santo la redentora expiración de Jesús en el árbol de la cruz, con una devota procesión por las calles de la capital. Que ahora nace no como cofradía de gloria, sino como una cofradía de pasión, con la intención de cubrir el espacio horario que mediaba entre el encierro de la procesión de nuestro Padre Jesús y la salida de la procesión oficial del Santo Entierro. Cuando se crea la cofradía, la idea es que el Cristo de la Expiración esté en la calle justamente a las 3 de la tarde, que es la hora que tradicionalmente se dice que Cristo expiró. Y con estos propósitos, pues la cofradía, la nueva cofradía del Cristo de la Expiración, se incorpora a nuestra Semana Santa. Fue tal el entusiasmo que produjo que el sábado día 4 contaba ya con 96 cofrades. Se fundó con carácter pasionista y su finalidad era dar culto a la imagen mediante las 7 palabras que pronunció Jesús en la cruz y que eran expuestas en los días del septenario de Cuaresma y cantadas durante la procesión que tenía lugar el Viernes Santo a las 3 de la tarde. Se redactaron estatutos que aprobó el Cabildo General el 18 de marzo de 1888 y que luego aprobaría el obispo don Manuel María González y Sánchez. Salvados los primeros obstáculos, se constituyó formalmente la cofradía, se celebraron los primeros cultos y el Viernes Santo, 30 de marzo de 1888, el Cristo de la Expiración hacía su primera salida procesional acompañado por un nutrido grupo de hermanos. Los cofrades tenían derecho a la asistencia de la cofradía y a su estandarte cuando recibiesen el viático en su entierro y a 3 misas por su alma celebradas en el altar del Cristo. La primera Junta de Gobierno tuvo carácter provisional y se constituyó el viernes 2 de marzo bajo la presencia del párroco don Eufrasio López Jimena como gobernador. Asistieron además los 3 coadjutores don Juan Vizcaíno, don Rafael Siles Valenzuela y don Francisco Blas Contreras. Los vocales, don Justo Albert Rey, don Manuel García Nieto y don Juan José Ramírez Roldán. Actuando de secretario don Manuel Bermúdez de Bol y de tesorero don Vicente Santón Fontana. Con infatigable celo, los mencionados señores llegaron a reunir más de 400 cofrades.
y un generoso feligrés, académico y bibliófilo, don Félix García y García, donó a la cofradía los primitivos estatutos dispuestos en el convento de San Francisco en 1761 y que él había adquirido en el revoltillo de libros viejos en que devino el rico archivo y biblioteca franciscanos. La renacida cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración se erigía como legítima heredera del historial de la vieja congregación franciscana, incorporando a sus usos y costumbres un añejo carisma que, como el ave fénix, volvía a renacer de sus propias cenizas. Después vendría la lenta e imparable consolidación de la hermandad, que pese a los avatares de los tiempos, ha acabado por constituirse en una de las hermandades señeras de nuestra Semana Santa. En una hermandad que, como dijo nuestro siempre recordado hermano y maestro, don Rafael Ortega Sagrista, rebosa distinción y finura en todas sus iniciativas. En una hermandad que sabe dar primacía al culto público, a sus imágenes titulares, mimando la liturgia, prodigando silenciosamente la caridad fraterna y trabajando intensamente por acrecentar la formación cristiana de sus hermanos. Ciertamente, esta Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de las Siete Palabras y San Juan Evangelista ha sabido actualizar para el siglo XXI su primigenio espíritu franciscano, aquel que nuestros antepasados asumieron un día lejano de 1761, cuando en el Real Convento de San Francisco de Asís decidieron erigirse en congregación bajo la mirada, nunca dramática, siempre redentora y esperanzada, del Señor de la Expiración. El soplo inevitable de los años, unas veces acariciante, otras huracanado y violento, pasó veloz sobre el fecundo historial de la hermandad. Unos hermanos se fueron y otros siguen llegando. Y en realidad nuestra esencia no ha cambiado. Porque sobre el tiempo y los hombres se sigue alzando, tal como lo viera el poeta, con la excelsa cabeza abriendo el cielo y con los brazos abarcando el mundo, la imagen prodigiosa del Cristo de la Expiración, para hacernos comprender que hoy, como ayer, Cristo Jesús sigue reinando sobre el leño redentor de la cruz. Regna vit, alignio Deus. A Cristo de la expiración, ay, ay, en una cruz lo enclava
testigos que faltando a la verdad su divinidad negaron. Ay, 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 que faltando